Hola a todas y a todos los que me escuchan. En esta oportunidad quisiera explicarles de manera, digamos, general cómo ocupar las ecuaciones, las fórmulas necesarias para determinar el pH. Ahora, si ustedes quieren profundizar aún más en estas fórmulas, los invito a leer el texto escolar. Ahí está eh, claro todos los pasos de lo que respecta tanto al pH como al pOH, a la constante del producto iónico del agua. Pero en esta oportunidad quise grabarles este video para hacerles un ejemplo en cuanto a la determinación del pH en una solución ácida y en una solución básica. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas que vamos a necesitar para poder calcular el pH? En primera instancia tenemos esta fórmula pH, que significa o que es equivalente al menos logaritmo de la concentración de cationes de hidrógeno. Porque recuerden una de las teorías ácido-base, la de Arrhenius, que dice que los ácidos liberan cationes de hidrógenos en solución. Recuerden que una solución es una mezcla homogénea. Entonces también tenemos acá otra fórmula que es el pOH, que es equivalente al menos logaritmo, pero de la concentración de hidroxilos, de aniones de hidroxilo, o de OH-. Ahora, en este sentido, ¿cierto? Para que podamos determinar, por ejemplo, el pH a partir del pOH, lo que podemos hacer es utilizar esta igualdad. El pH más el pOH va a ser igual a 14. Entonces, si ustedes tienen el valor de pH, lo pueden reemplazar, de pOH, lo pueden reemplazar aquí y despejarían pH. Ahora, ¿por qué? Ustedes se preguntarán, ¿de dónde puede salir el OH? Recuerden también la teoría de Arrhenius, que dice que hay sustancias que en medio acuoso, ¿verdad? O en disolución, en solución, liberan hidroxilos. Y cuando aquellas sustancias liberan ese anión de hidroxilo, se les cataloga o se les clasifica como sustancias básicas. Ahora, también recordarles que Arrhenius no es el único científico que explica el comportamiento de los ácidos y las bases. También tenemos a Bronsted-Lowry y a Lewis. Pero en esta oportunidad, para que te quede un poco más claro acerca de estos cationes y aniones, en este caso, con la teoría de Bronsted-Lowry lo puedes entender, ¿ya? Entonces, ahora, ¿de dónde sacamos este 14? Este valor de 14, emerge de la ionización del agua. ¿Qué quiere decir ionización? Quiere decir que el agua, ¿cierto?, es catalogada como un conductor de corriente eléctrica, pero de una baja capacidad, por decirlo así. Es un conductor bajo de corriente eléctrica o presenta una conductividad eléctrica baja. Ahora, ¿qué le da? ¿Cuál es la propiedad que le otorga, cierto, esta capacidad de conducir corriente, pero de una forma muy, muy baja? La ionización del agua, que el agua genera iones de hidrógeno y iones de hidroxilos, ¿ya? Ahora, este proceso ocurre de forma muy rápida, es un proceso de ionización que, si hablamos de cantidades, es muy pequeña, pero este proceso nos permite, eh, digamos, generar una constante
que nos va a relacionar ácidos y bases. Ahora, ¿por qué? Porque el agua tiene un comportamiento anfótero. Quiere decir que se comporta como ácido o como base. Como ácido porque libera cationes de hidrógeno y como base porque libera aniones de hidroxilo. Entonces, esta constante emerge de la constante de equilibrio, donde podemos establecer que la concentración de productos, que están acá los productos, se relaciona con la concentración de reactantes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué esta constante de equilibrio se transforma a la constante del agua? Porque en este caso estamos, ¿cierto?, estudiando a las moléculas de agua. Entonces te pasa multiplicando y esta constante se transforma en Kw, que significa constante del agua, que sería equivalente a los cationes de hidrógeno que libera el agua y a los aniones de hidroxilo que libera esta misma molécula. Entonces, la sumatoria de la concentración de hidrógenos y de hidroxilo va a ser equivalente a 1 por 10 elevado a menos 14. Y esa constante, ¿por qué es transformada a 14? Porque de esta forma podemos trabajar con números enteros. Ya es más práctico, esto pertenece, ¿cierto? Este valor pertenece a la escala de pH. Entonces podemos establecer que el pH más el pOH tiene que ser igual a 14. ¿Ya? Ahora, que tiene directa relación con la concentración de cationes y de aniones. ¿Cómo lo transformamos? Dijimos que, por ejemplo, si tú tienes un valor, ¿cierto?, de concentración de cationes de hidrógeno, para poder obtener el pH o poder obtenerlo, ¿cierto?, como número entero, lo que tenemos que hacer es que al valor de la concentración de cationes lo reemplazamos en esta ecuación. O sea, esto va a ser equivalente al menos logaritmo, eso significa P. P significa menos logaritmo de concentración de hidrógenos por, en este caso, porque es el producto iónico constante del producto iónico del agua, OH menos, que sería, en este caso, para que esto se transforme a pOH, simplemente al valor de la concentración de OH menos, le tienes que colocar menos logaritmo, paréntesis, OH menos, cierra paréntesis, y te va a dar, ¿cierto?, el pOH. Y eso que será igual a 14, o bien podríamos decir que esto es el menos logaritmo de 1 por 10 elevado a menos 14 y va a ser igual a 14. María Paz, por favor. Pero ¿cuándo vamos a terminar? No he encontrado el llanito. Ya, esperamos un ratito. ¿Dónde está el gatito? Permiso, chiquilla, chiquillo.